Hola, buen día, somos el equipo 9 y vamos a hablar acerca del sistema auditivo. Nuestro equipo está conformado por Estefanía García, Blanca Alicia Cabrera, Aranza Quiroz, Saúl Sánchez y Michelle Ramírez. Sonido. El sonido es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído. Las vibraciones que producen los cuerpos materiales al ser golpeados o rozados se transmiten por un medio elástico, donde se propagan en forma de ondas y al llegar a nuestros oídos producen sensación sonora. La energía sonora es la energía que transmiten o transportan las ondas sonoras. Procede de la energía vibracional del foco sonoro y se propaga a las partículas del medio que atraviesan en forma de energía cinética y energía potencial. Organización funcional de la vía auditiva. Es un camino complejo formado por 3 estaciones sinápticas, además de otras ubicadas en el complejo olivar superior y en los núcleos del limisco lateral y en el tubérculo cuadrigemio posterior. Las primeras neuronas de la vía asientan en el ganglio de Corti. En estas neuronas se ha registrado que el estímulo desencadenado por cada tipo de frecuencia es conocido por grupos específicos de axones. Luego hay una ordenación topotónica de las neuronas. Las fibras originadas en las porciones basales de la cóclea conducen a frecuencias agudas por la parte más periférica del nervio, mientras que las proceden de áreas más epicales con información de la frecuencia grave. Se localizan en la porción central de la rama coclear del 8 par craneal. Las segundas neuronas de los núcleos cocleares ventral y dorsal. La organización topónica descrita en las fibras del nervio coclear también se mantienen aquí, donde determinados grupos de células corresponden de manera preferente a frecuencias concretas. Las fibras del núcleo coclear ventral en su mayor parte se dirigen en el complejo olivar superior. Las que parten del núcleo coclear dorsal se dirigen al núcleo dorsal limisco lateral del tubérculo cuadrigemio inferior. Las terceras neuronas están localizadas en el núcleo geniculado medial del tálamo. Aquí también encontramos una determinada organización tonotópica. Los axones de las neuronas del núcleo geniculado medial forman la radiación acústica. Conducción del sonido. El sonido entra al oído interno por el canal auditivo externo y hace que la membrana del tímpano, membrana flexible y circular, vibre. Las vibraciones transmiten el sonido en forma de energía mecánica, mediante la acción de palanca de los huesecillos formado por el martillo, yunque y estribo, hacia la ventana oval, entrando al oído interno en donde es llevada a la cóclea, que está llena de líquido. El fluido comienza a moverse provocando el movimiento de las células ciliadas. Las células ciliadas transforman las vibraciones de energía eléctrica viajando por el nervio auditivo hacia el sistema nervioso central, en donde es analizado e interpretado como sonido en su forma final. Transmisión del sonido a través del hueso. Las ondas sonoras transmitidas por la membrana del tímpano a los huesecillos del oído medio llegan al caracol, que es el órgano encargado de la audición situado en el laberinto u oído interno. Un huesecillo importante es el estribo, que balancea y establece las vibraciones en los líquidos contenidos en el laberinto. Estas ondas líquidas, a su vez, causan el movimiento de la membrana basilar que estimula a las células del órgano de Corti para moverse en forma de onda. Los movimientos de la membrana estabilizan las corrientes eléctricas que estimulan las diversas áreas de la cóclea. Las células ciliadas inician un impulso nervioso que se codifica y transfiere a la corteza auditiva del cerebro, donde se descodifica en la forma de un mensaje sonoro. La audición ocurre por 2 mecanismos: la transmisión de sonidos por el aire en el conducto auditivo externo y medio comprende la conducción aérea, y la que ocurre por los huesecillos del oído medio es la conducción ósea. Anatomía funcional de la cóclea. Es una estructura de forma de espiral formada por las células sensoriales y células de soporte.
La cóclea en el adulto tiene una longitud aproximada de 34 milímetros. Las células sensoriales forman parte del órgano de Corti, el cual está constituido por alrededor de 16.000 células sensoriales, ordenadas en una fila de células cocleares internas y 3 de células cocleares externas. El órgano de Corti se apoya sobre la membrana basilar, la cual presenta un cambio gradual en sus dimensiones, aumentando progresivamente su ancho y grosor desde la base hasta el ápex de la cóclea. Esta modificación en la estructura de la membrana basilar le confiere propiedades como analizador de frecuencias. Así, cuando la vibración de un sonido se transmite a través de los huesecillos del oído medio hasta la ventana oval, se genera una diferencia de presión entre la rampa timpánica y vestibular. La membrana tectónica actúa como una masa, produciendo una fuerza de desplazamiento horizontal sobre los cilios. Frecuencia del sonido. Número de oscilaciones o variaciones de la presión por segundo. La frecuencia es una magnitud objetiva y mesurable referida a formas de onda periódicas. Tiene que ver con cuántos ciclos por segundo tiene que dar la onda, indicando la idea de rapidez con que se producen. La frecuencia del sonido se mide en ciclos por segundo o en hertz. La medida se puede iniciar en cualquier parte de la onda, siempre y cuando termine en donde empezó. El número de veces que esto pasa en un segundo es la frecuencia de la onda. Entre más ciclos por segundo, más alto el sonido. Cada frecuencia de un sonido produce un tono distinto. La banda de frecuencias audibles se descompone en 3 regiones. Tonos graves, de 125 Hz a 250. Tonos medios, de 500 a 1000 Hz. Tonos agudos, de 2000 a 4000 Hz. Cuando estas vibraciones del aire son percibidas por nuestros oídos, estos las transforman en señales eléctricas que pueden ser entendidas por nuestro cerebro. A esta señal se le denomina señal analógica. La frecuencia del sonido está relacionada con la altura de oscilación de la onda sonora. La altura del sonido es perceptible solo si la frecuencia de su oscilación es la misma en un intervalo del tiempo mínimo. La forma de onda más sencilla es la denominada sinusoidal, que se caracteriza por tener una frecuencia y amplitud constantes. Para que el ser humano pueda oír un determinado sonido, su frecuencia debe de estar comprendida entre los 20 y los 20.000 Hz. Vía sensorial auditiva. Las neuronas de primer orden se localizan fuera de la cóclea. Juntas van a formar el ganglio coclear. Los axones llegan a los núcleos cocleares de cada lado. De estos núcleos, la mayoría de sus axones se van a dirigir a los núcleos superiores de la oliva, del lado contralateral, y pocas van a las del mismo lado. Estas neuronas se comunican con las del tubérculo cuadrigémico inferior y de aquí a las del núcleo geniculado medial. Las neuronas de este núcleo envían a sus axones de la corteza auditiva primaria en la circunvolución transversal de Herschel del lóbulo temporal. Mecanismos auditivos centrales. Núcleos cocleares dorsal y ventral. El nervio auditivo se introduce en el cráneo por el conducto auditivo interno. De inmediato llega a la superficie del tronco cerebral a los núcleos cocleares. Núcleo del lemnisco lateral. Este núcleo está constituido por neuronas dispuestas entre las fibras ascendentes del lemnisco lateral. Núcleo geniculado medial. Sus neuronas continúan la vía auditiva remitiendo sus proyecciones ascendentes al córtex auditivo primario. Núcleo olivar superior. El complejo olivar superior es una de las estructuras más complejas de la vía auditiva. Está implicado en el análisis complejo y en el filtrado de información auditiva que asciende hacia la corteza cerebral. Función de la corteza cerebral en la audición. La corteza auditiva primaria es la región del cerebro que corresponde al procesamiento de la información auditiva.
Aproximadamente se responde con las áreas 41 y 42 del mapa de Bowman. Se localizan en el lóbulo temporal, concretamente en las circunvoluciones transversas de Hertz, y además de recibir la información que llega desde los oídos y los centros inferiores del cerebro, la corteza auditiva primaria también desenvuelve señales hacia estas áreas. Alteraciones auditivas. En las personas mayores, la disminución de la audición es relativamente frecuente, tanto por enfermedades otológicas como por cambios relacionados con el envejecimiento. Las patologías que provocan disminución de la agudeza auditiva en las personas mayores suelen ser tapón de cera en el conducto auditivo externo donde se acumula la cera protectora. Además de sordera, puede provocar ruidos y sensación de inestabilidad. Perforación timpánica, es decir, un agujero en el tímpano producido por diversas causas, ya sea infección o un traumatismo. Otitis externa, es decir, inflamación o infección en el conducto auditivo externo. Otitis media aguda o infección del oído medio, que provoca sordera, dolor, inestabilidad, ruidos. Otitis media crónica, que es la complicación extrema de una otitis media aguda perforada que presenta síntomas de sordera y supuración maloliente. Por las implicaciones funcionales que conlleva la disminución de la audición, es importante revisar de forma periódica y rutinaria la agudeza auditiva, así como valorar correctamente las quejas. Por nuestra parte fue todo. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya sido de utilidad este video. Gracias.